Hay una imagen que casi todo el mundo tiene en la cabeza. Un chico joven. Alas de plumas y cera. El sol. La caída. ¿La conoces? La has visto en pinturas, en libros de texto, en frases motivacionales que dicen cosas como vuela alto aunque te quemes, o en la versión contraria, cuidado con volar demasiado cerca del sol. La has escuchado como metáfora de la ambición desmedida, de la soberbia, de lo que le pasa a quien no escucha las advertencias. El problema es que casi todo lo que crees saber sobre Ícaro está incompleto. No equivocado, exactamente. Incompleto. Y la diferencia entre una historia incompleta y una historia completa es, en este caso, la diferencia entre una advertencia sobre la ambición y algo mucho más matizado, más humano, más difícil de escuchar. Bienvenido, bienvenida, a Mitos y Sueños. Gracias por estar aquí. De verdad. Si estás escuchando esto es porque algo en el título te llamó, quizás el nombre de Ícaro, quizás la promesa de que hay algo en este mito que no te han contado, quizás simplemente necesitabas algo que escuchar esta noche. Sea como sea, me alegra que estés aquí. Antes de empezar, si este canal te da algo, si estas historias te acompañan, suscríbete y dale like. Es la manera más directa de ayudarnos a seguir contando. YouTube necesita esas señales para mostrar el canal a más gente, y más gente significa más historias. Así que si puedes, hazlo ahora, antes de que Ícaro te distraiga. Ahora sí. Quiero plantar 2 preguntas antes de empezar. 2 preguntas que vamos a responder juntos a lo largo de esta historia. La primera, ¿por qué la advertencia de Dédalo no funcionó? No me refiero a la mecánica del mito, a que el sol derritió la cera y el chico cayó. Me refiero a algo anterior. Dédalo era el hombre más inteligente del mundo antiguo. Construyó el laberinto más sofisticado jamás concebido. Y sin embargo no pudo construir una advertencia que su propio hijo escuchara. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta que los griegos conocían y que nosotros hemos olvidado. La segunda, ¿y si Ícaro no subió por soberbia? ¿Y si subió por algo completamente distinto? Algo que tiene más que ver con la naturaleza humana de lo que la versión simplificada del mito nos permite ver. Cuando lleguemos a ese momento, al vuelo, quiero que lo consideres desde un ángulo que probablemente no has considerado antes. Esas 2 preguntas son el corazón de esta historia. Pero para responderlas hay que ir al principio. No al principio del vuelo. Al principio de todo. ¿A quién era Dédalo antes de ser el padre de Ícaro? Porque este mito, como todos los grandes mitos griegos, no empieza donde parece que empieza. Empieza mucho antes. Y en un lugar que no es Creta. Empieza en Atenas. Atenas, varios siglos antes de nuestra era, en ese tiempo mítico donde los dioses todavía caminaban entre los hombres con suficiente frecuencia como para que nadie se sorprendiera demasiado de encontrarse con uno. Un tiempo donde los héroes eran reales y las ciudades estaban aprendiendo a ser ciudades, y el conocimiento era una forma de poder tan concreta y tan peligrosa como cualquier espada. En ese tiempo, en Atenas, nació un hombre llamado Dédalo. Y aquí ya hay que detenerse un momento, porque el nombre importa. En griego, Daidalos, que significa algo así como el hábil, el que trabaja con destreza, el artesano extraordinario. Los griegos ponían nombres que describían lo que una persona era, o lo que se esperaba que fuera. El nombre de Dédalo no era una descripción posterior de su fama. Era casi una profecía de lo que iba a convertirse. Dédalo era un inventor. Un artesano, un arquitecto, un escultor. Dependiendo de qué fuente leas, y las hay muchas porque Dédalo aparece en numerosos textos de la antigüedad griega, era todas esas cosas a la vez. Era el tipo de persona que en cualquier época habría destacado sobre todos los demás porque tenía esa combinación rara de inteligencia técnica e imaginación creativa que produce cosas que el mundo no había visto antes. Ojo con esto. Dédalo no era un héroe en el sentido clásico griego. No era Heracles con su fuerza sobrehumana ni Aquiles con su velocidad y su ira. Era algo más moderno, algo que reconocemos más fácilmente hoy. Era un genio.
con todo lo que eso implica. La brillantez extraordinaria, y los puntos ciegos igualmente extraordinarios que la brillantez produce en las personas que la tienen. Y como todos los genios del mundo antiguo y del moderno, Dédalo tenía un problema con los límites. No en el sentido de que no los conociera. Los conocía perfectamente. El problema era que los conocía tan bien que sabía exactamente hasta dónde podía llegar antes de cruzarlos, y esa habilidad para medir los límites con precisión lo hacía sentir que podía acercarse a ellos más que nadie. Que podía operar en ese espacio peligroso entre lo permitido y lo prohibido con una destreza que otros no tenían. Eso es la hibris griega, por cierto. No es la soberbia simple de quien cree que es mejor que los dioses. Es algo más sutil y más reconocible. Es la convicción de que tus habilidades te dan un margen que los demás no tienen. Que las reglas están bien para los que no saben tanto como tú. Que tú puedes gestionar lo que para otros sería demasiado. Piénsalo. ¿Lo reconoces en alguien? ¿Lo reconoces en ti? Esa era la hibris de Dédalo. Y es importante establecerla desde el principio, porque cuando lleguemos al momento de la advertencia, cuando Dédalo le diga a su hijo lo que tiene que hacer, necesitarás recordar que el hombre que daba esa advertencia era alguien que había ignorado advertencias similares toda su vida. Y los hijos aprenden lo que ven, no lo que se les dice. Pero antes de llegar a Ícaro, hay que hablar de lo que Dédalo hizo en Atenas. Porque lo que hizo en Atenas es lo que lo llevó a Creta. Y lo que lo llevó a Creta es lo que llevó a Ícaro al cielo. Todo está conectado, como siempre en los mitos griegos, con esa lógica de cadena de consecuencias donde nadie escapa del todo de lo que puso en movimiento antes. Lo que Dédalo hizo en Atenas fue matar a alguien. No en una batalla. No en un accidente exactamente. En un momento de miedo y de envidia que es, quizás, la parte más humana de toda su historia y la más incómoda de contar. Tenía un sobrino. Según la versión más extendida del mito, el sobrino se llamaba Perdix, aunque en algunas fuentes aparece con otros nombres. Era joven, muy joven, y había sido confiado a Dédalo para que lo educara. Para que aprendiera del mejor. Y el sobrino aprendió demasiado bien. Tan bien que con 12 años, 13 en algunas versiones, ya mostraba un talento que Dédalo reconoció con esa claridad dolorosa con que los grandes talentos reconocen a quien podría superarlos. El sobrino había inventado la sierra observando la espina de un pez. Había inventado el compás. Tenía esa capacidad de ver el mundo y extraer de él herramientas que nadie había visto antes. Era, en otras palabras, lo que Dédalo había sido de joven. Y eso para Dédalo no fue un motivo de orgullo. Fue una amenaza. Lo que hizo después define todo lo que viene después en su historia. Llevó al sobrino a lo alto de la Acrópolis, el lugar más alto de Atenas, y lo empujó. El sobrino cayó. Pero los dioses, en la versión que nos cuenta Ovidio entre otros, intervinieron. La diosa Atenea, que protegía a los inventores y a los artesanos, transformó al sobrino en perdiz antes de que llegara al suelo. La perdiz, dicho sea de paso, es un pájaro que nunca vuela muy alto, que prefiere mantenerse cerca del suelo. Como si la transformación llevara dentro la memoria de la caída, y el pájaro en que se convirtió el sobrino hubiera aprendido para siempre a no subir demasiado. La ironía de ese detalle es tan perfecta que solo puede ser griega. Dédalo fue juzgado en Atenas por lo que había hecho. Fue condenado. Y tuvo que huir. Y el lugar al que huyó, el lugar que lo acogió y que resultaría ser la trampa más elaborada de su vida, era una isla en el mar Egeo gobernada por un rey poderoso que necesitaba exactamente lo que Dédalo sabía hacer. La isla era Creta. El rey era Minos. Y lo que Minos necesitaba era algo que ningún otro artesano del mundo podría construir. Necesitaba un laberinto. Pero la historia del laberinto es más extraña y más oscura de lo que probablemente recuerdas. Porque Minos no necesitaba el laberinto para encerrar a un monstruo. Lo necesitaba para esconder una vergüenza. Una vergüenza que venía directamente de los dioses y que involucraba a su propia esposa, a un toro blanco, y a una de las historias más perturbadoras de toda la mitología griega. Y Dédalo,
el hombre que acababa de huir de Atenas por matar a su sobrino, fue el artífice de esa vergüenza antes de ser el arquitecto del laberinto. Lo que significa que cuando Minos lo encerró después, tenía razones muy concretas para querer que Dédalo nunca saliera de Creta. Creta en el mundo mítico griego no era una isla cualquiera. Era el centro de algo. El lugar donde confluían el poder humano y el capricho divino con una frecuencia que hacía que vivir allí fuera, dependiendo del día, un privilegio o una maldición. El rey Minos era hijo de Zeus y de Europa, lo cual en términos míticos griegos significaba que tenía sangre divina, pero también que los dioses se sentían con derecho a intervenir en sus asuntos con una familiaridad que ningún rey puramente humano tenía que soportar. Y los dioses, cuando intervienen, raramente lo hacen de forma sencilla. La historia que llevó al laberinto empieza con un toro. Minos quería ser rey de Creta. No era el único candidato y necesitaba demostrar que los dioses lo respaldaban. Así que hizo lo que hacían los hombres ambiciosos del mundo mítico cuando necesitaban respaldo divino. Pidió una señal. Le pidió a Poseidón, dios del mar, que le enviara un toro blanco del océano como prueba de su favor. Un toro que Minos prometió sacrificar en honor al dios en cuanto lo tuviera. Poseidón envió el toro. Era blanco. Perfecto. Una criatura de una belleza que no pertenecía del todo al mundo animal. Minos lo vio y tomó una decisión que en ese momento probablemente le pareció razonable y que resultó ser el error más caro de su vida. Decidió quedárselo. Sacrificó otro toro en su lugar, uno de los suyos, y guardó el toro blanco de Poseidón porque era demasiado extraordinario para matarlo. Demasiado valioso. Demasiado hermoso. Poseidón no lo tomó bien. Los dioses griegos tienen muchos defectos, pero la falta de creatividad en el castigo no es uno de ellos. Poseidón no mató a Minos ni destruyó su reino. Hizo algo más específico y más devastador. Hizo que la esposa de Minos, Pasífae, se enamorara del toro. No metafóricamente. De forma literal y completamente perturbadora. Pasífae, reina de Creta, hija del sol según algunas versiones, quedó encantada con una pasión por el toro blanco que no podía controlar y que no podía satisfacer por razones que no hace falta explicar. Y en ese punto de desesperación y de vergüenza fue a ver al único hombre en Creta capaz de resolver un problema que no tenía solución lógica. Fue a ver a Dédalo. Y Dédalo, que llevaba suficiente tiempo en Creta para saber que negarse a los deseos de la familia real era una opción con consecuencias muy desagradables, construyó lo que Pasífae le pedía. Construyó una vaca de madera. Hueca. Lo suficientemente realista para engañar al toro. Lo suficientemente elaborada para que Pasífae pudiera ocultarse dentro. Esto es lo que significa ser el mejor artesano del mundo antiguo. No solo construir cosas bellas. También construir cosas que nadie más se habría atrevido a imaginar. El resultado de esa unión, que los dioses habían provocado y que Dédalo había facilitado, fue el Minotauro. Mitad hombre, mitad toro. Una criatura que era en sí misma la prueba viviente de la desobediencia de Minos y del castigo de Poseidón. Una vergüenza con cuerpo y con hambre. Y Minos necesitaba esconderla. Ahí entra el laberinto. Le encargó a Dédalo que construyera una prisión que no pareciera una prisión. Un espacio tan confuso, tan intrincado, tan imposible de navegar sin conocer su lógica interna, que quien entrara no pudiera salir. Una arquitectura del olvido. Un lugar donde el Minotauro pudiera vivir y donde los que se enviaban a alimentarlo, los jóvenes atenienses del tributo, no pudieran escapar aunque quisieran. Dédalo lo construyó. Y aquí es donde la historia se pone interesante de una manera que los libros de texto raramente señalan. Porque Dédalo no construyó el laberinto como un encargo externo. Lo construyó desde dentro. Diseñó cada pasillo, cada bifurcación, cada corredor sin salida con el conocimiento de alguien que lo había concebido desde cero y que por tanto era el único, junto con su hijo Ícaro que lo ayudó en partes del trabajo, que conocía la lógica completa del espacio. El laberinto tenía una lógica. No era aleatoriamente confuso. Era sistemáticamente confuso, que es muy diferente.
Alguien que conociera el sistema podía navegarlo. Alguien que no lo conociera nunca encontraría la salida, aunque tuviera toda la vida para intentarlo. Dédalo conocía el sistema. Eso es importante. Guardadlo. La historia de Teseo y el Minotauro ocurre en este punto, aunque Dédalo está en el fondo de ella más de lo que la versión popular del mito deja ver. Ariadna, la hija de Minos que se enamoró de Teseo, consiguió el hilo que permitió al héroe salir del laberinto después de matar al Minotauro. ¿Pero quién le dio el hilo a Ariadna? ¿Quién le enseñó el truco que hacía al laberinto navegable? Dédalo. Porque Ariadna fue a verle y le pidió ayuda y Dédalo, una vez más, hizo lo que hacía siempre cuando alguien con suficiente poder o suficiente necesidad venía a pedirle algo imposible. Lo resolvió. Teseo mató al Minotauro. Salió del laberinto. Se llevó a Ariadna. Y Minos, cuando descubrió que Dédalo había traicionado el secreto que hacía el laberinto inexpugnable, hizo lo único que podía hacer con el hombre más inteligente del mundo. Lo encerró. No podía matarlo. Minos no era estúpido y sabía que matar al mejor artesano del mundo era un lujo que ningún rey podía permitirse si tenía, aunque fuera una remota posibilidad de necesitarlo de nuevo. Pero podía encerrarlo. Podía asegurarse de que ese conocimiento, esa mente extraordinaria, esos dedos capaces de construir lo que nadie más podía imaginar, no abandonaran Creta nunca. Encerró a Dédalo e Ícaro en la torre más alta del palacio. O en el laberinto, según la versión. Hay variaciones en este punto, y todas tienen su lógica. La torre tiene una ironía más limpia. El hombre que había construido una prisión para otros acababa prisionero en lo más alto de un palacio. El laberinto tiene una ironía más oscura. El hombre que conocía cada pasillo del sistema que había construido encerrado dentro de él, incapaz de salir porque Minos controlaba las únicas salidas físicas. En cualquier caso, el resultado era el mismo. Dédalo e Ícaro estaban atrapados en Creta. Y aquí es donde necesito que te detengas un momento, y pienses en quién es Ícaro en este punto de la historia. No el chico del mito que todos conocen. El chico real, en la medida en que podemos hablar de realidad en un mito. Un joven que había crecido en Creta, en el entorno de un padre extraordinario que construía cosas imposibles por encargo de reyes y dioses. Que había visto a su padre navegar situaciones que habrían destruido a cualquier otro hombre con una combinación de brillantez técnica y pragmatismo moral que a veces rozaba lo que hoy llamaríamos falta de escrúpulos. ¿Qué aprende un hijo de un padre así? Aprende que la inteligencia resuelve cualquier problema. Aprende que los límites son para los que no saben suficiente. Aprende que las reglas del mundo ordinario no aplican del mismo modo a las personas extraordinarias. Aprende, en otras palabras, exactamente lo que Dédalo había aprendido en Atenas. Y que le había costado el exilio. El padre había pagado el precio de esa lección. Pero el hijo todavía no lo sabía. Y el padre, que debería haberlo sabido mejor que nadie, no había encontrado la manera de transmitírselo de una forma que el hijo pudiera absorber. Eso es lo que está encerrado en esa torre, o en ese laberinto, junto con la cera y las plumas. No solo dos personas. Dos versiones del mismo error en distintas etapas de su vida. Y Dédalo, que tenía todo el tiempo del mundo para pensar en esa torre, empezó a diseñar la única solución posible para alguien que no puede salir por tierra ni por mar. Si no puedes irte por abajo, te vas por arriba. El cielo, razonó Dédalo, era lo único que Minos no podía controlar. No había guardias en el aire. No había muros que llegaran hasta las nubes. El cielo era libre por definición, porque ningún rey había necesitado hasta entonces poner fronteras donde nadie podía llegar. Nadie había llegado todavía. Dédalo empezó a recoger plumas. Y mientras las recogía, mientras construía en su mente la estructura de lo que iba a ser la invención más extraordinaria de su vida, más extraordinaria que el laberinto, más extraordinaria que la vaca de madera, más extraordinaria que cualquier cosa que hubiera construido antes, también pensaba en su hijo. En cómo enseñarle a usar lo que estaba construyendo. En cómo transmitirle algo que él mismo nunca había aprendido del todo. En cómo decirle a alguien joven, brillante,
lleno de esa energía específica de quien todavía no ha pagado ningún precio real por sus errores, que la moderación no es la ausencia de ambición sino su forma más sofisticada. Dédalo pensaba en todo eso mientras las plumas se acumulaban y la cera esperaba, y el cielo de Creta era azul y libre sobre sus cabezas. Y no encontraba las palabras. Lo que Dédalo construyó en esa torre no fue solo un par de alas. Fue algo más complejo, más elaborado, más pensado de lo que ninguna versión del mito describe en detalle. Porque Dédalo era un ingeniero, y los ingenieros no improvisan, calculan. Y lo que calculó, las decisiones que tomó sobre el diseño, sobre los materiales, sobre los límites de la estructura, contiene ya la semilla de todo lo que va a ocurrir después. Cuando lo veas, cuando entiendas exactamente qué construyó y qué no construyó, la caída de Ícaro va a tener un significado completamente diferente al que tiene ahora. Las plumas no llegaron solas. Dédalo las fue recogiendo durante semanas. Algunas versiones del mito dicen que las atrapaba de los pájaros que sobrevolaban la torre, que tendía trampas pequeñas en el alféizar de las ventanas y esperaba con la paciencia de alguien que no tiene ningún otro lugar a donde ir y por tanto el tiempo no es un problema sino un recurso. Otras versiones dicen que las plumas llegaban traídas por el viento, como si algo o alguien en el universo del mito hubiera decidido que Dédalo merecía esa ayuda aunque no mereciera la libertad todavía. En cualquier caso, las plumas llegaron. Y Dédalo las ordenó. Esto es lo primero que hay que entender sobre la mente de Dédalo cuando construía algo. No empezaba por las manos. Empezaba por la clasificación. Por entender qué tenía, en qué cantidades, con qué propiedades. Las plumas grandes de las aves de mayor envergadura para la estructura principal. Las plumas medianas para el cuerpo del ala. Las pequeñas para los bordes, para los ajustes, para los detalles que determinan si algo vuela o simplemente cae con más estilo. Un ala no es una colección de plumas. Es una arquitectura. Y Dédalo lo sabía, porque había pasado toda su vida construyendo cosas que funcionaban no por acumulación sino por diseño. La diferencia entre un montón de piedras y un laberinto no es la cantidad de piedras. Es la relación entre ellas. La manera en que cada elemento ocupa el espacio que le corresponde y contribuye a una función que ningún elemento podría cumplir solo. Lo mismo con las alas. Usó hilo para unir las plumas entre sí en la parte central, donde la estructura necesitaba ser rígida y mantener la forma bajo la presión del viento. Y usó cera en los bordes, donde necesitaba flexibilidad, donde el ala tenía que poder adaptarse al movimiento sin romperse, donde la rigidez habría sido el enemigo del vuelo. Hilo en el centro. Cera en los bordes. Guardad esto también. Como guardasteis que Dédalo conocía la lógica del laberinto. Estos detalles van a importar. Ícaro estaba presente durante la construcción. Las fuentes no son completamente consistentes en cuanto participó, pero la imagen más extendida, la que aparece en Ovidio y en otras versiones, es la de un chico joven que ayudaba a su padre con la inocencia práctica de quien todavía no entiende completamente lo que está construyendo pero disfruta del proceso. Recogía las plumas que se le pedían. Sostenía las estructuras mientras el padre las ajustaba. Jugaba con la cera cuando no había nada más que hacer, moldeándola entre los dedos, fascinado por esa sustancia que era sólida y maleable al mismo tiempo. Ovidio describe a Ícaro jugando con las plumas, soplándolas para verlas flotar, cogiendo las que caían al suelo y devolviéndolas sin que nadie se lo pidiera. Hay algo en esa imagen que los adultos que hemos leído el mito sabiendo cómo termina leemos con una incomodidad específica. La incomodidad de quien ve a alguien jugando con lo que va a matarle sin saberlo. Pero esa incomodidad es nuestra. No de Ícaro. Ícaro solo veía plumas. Dédalo construyó primero su propio par de alas. No por egoísmo sino por lógica de ingeniero. Antes de poner algo en otro cuerpo tienes que probarlo en el tuyo. Tienes que saber que funciona. Que aguanta. Que responde como debería responder. Lo que sabemos del diseño final, de lo que Ovidio y otros nos cuentan, es que las alas estaban concebidas para un vuelo a altura media. No rasante, que habría expuesto al viajero al mar y a sus corrientes. No alto,
que habría acercado las estructuras de cera al calor del sol. Medio. Ese espacio entre los dos extremos donde el aire es estable y la temperatura es constante y las corrientes son predecibles para alguien que las ha estudiado. Dédalo había estudiado los pájaros durante semanas desde la ventana de su prisión. Había observado cómo volaban los que sobrevolaban la costa de Creta, a qué altura preferían moverse, cómo ajustaban las alas a los cambios de viento, cómo descendían y ascendían sin esfuerzo aparente siguiendo corrientes que un ojo no entrenado no habría podido ver. Había aprendido el lenguaje del aire. Y había diseñado las alas para ese lenguaje específico. Para esa altura específica. Para esa temperatura específica. Las alas no eran un vehículo universal. Eran una solución precisa para un problema preciso. Cruzar el mar Egeo desde Creta hasta tierra firme a una altura media donde las condiciones permitían el vuelo sin destruir la estructura. Eran perfectas para eso. Solo para eso. Y aquí es donde el diseñador extraordinario cometió el error que ningún diseñador extraordinario debería cometer. Diseñó para sus propias condiciones. Para su propio peso, su propia experiencia, su propia capacidad de leer el aire y ajustar en tiempo real. Diseñó las alas de Ícaro con las mismas especificaciones que las suyas propias porque era el único modelo que tenía. Pero Ícaro no era Dédalo. No en el peso, que era diferente. No en la experiencia, que Ícaro no tenía. Y no en algo más difícil de medir, pero más importante que cualquiera de esas cosas. En la relación con los límites. En la disposición a quedarse dentro de los parámetros para los que algo fue diseñado cuando cruzarlo se siente tan posible, tan tentador, tan completamente disponible. Dédalo sabía quedarse dentro de los parámetros, porque había pagado el precio de salirse de ellos. Había matado a su sobrino por envidia, y había perdido Atenas. Había ayudado a Pasífae por pragmatismo, y había puesto en movimiento la cadena de consecuencias que lo había llevado a esa torre. Había traicionado el secreto del laberinto, y había perdido la libertad. Cada vez que Dédalo había salido de los parámetros de lo que debería haber hecho, había perdido algo. Había aprendido, a un precio altísimo, que los límites existen por razones que no siempre son visibles desde dentro de ellos, pero que se vuelven brutalmente visibles en el momento en que los cruzas. Ícaro no había pagado ningún precio todavía. Era joven. Era brillante, probablemente, con la inteligencia heredada de su padre. Y había crecido viendo a su padre cruzar límites y salir adelante. Había visto a Dédalo construir la vaca de madera para Pasífae y no pagar ninguna consecuencia inmediata. Había visto a su padre dar el hilo a Ariadna, traicionar el secreto del laberinto, y lo que pasó después fue que lo encerraron en una torre, pero también que su padre, en respuesta a ese encierro, construyó alas. ¿Qué conclusión saca un chico inteligente de todo eso? Que cuando las cosas se complican, su padre encuentra la solución. Que los límites son obstáculos temporales que la inteligencia supera. Que caer es algo que le pasa a los que no son lo suficientemente listos o lo suficientemente hábiles. Ícaro no había aprendido a tener miedo porque nunca había necesitado tenerlo. Y Dédalo, que sabía todo esto, que lo veía con la claridad de un padre que reconoce en su hijo sus propios errores antes de que el hijo los cometa, estaba a punto de darle a ese chico las herramientas para volar. Literalmente. La noche antes del vuelo, con las dos pares de alas terminadas y apoyadas contra la pared de la torre, Dédalo miró a su hijo y pensó en todas las cosas que necesitaba decirle. En la advertencia completa. En la explicación de por qué los límites del diseño no eran sugerencias, sino necesidades físicas. En la historia de su propio sobrino, que había caído de lo alto de la Acrópolis empujado por las manos de su propio maestro. En el precio de la ibris que Dédalo había pagado durante toda su vida adulta. Pensó en todo eso. Y luego miró a su hijo, que estaba mirando las alas con esos ojos de alguien que todavía no entiende que las cosas extraordinarias exigen un respeto extraordinario, y supo que no había palabras para todo lo que necesitaba decir. O que las palabras que tenía no eran suficientes. O que las palabras nunca son suficientes para enseñar lo que solo se aprende viviéndolo. Eso es lo más triste de esta historia. No la caída. Esto.
Este momento antes del vuelo donde un padre ve venir lo que va a pasar y no encuentra la manera de evitarlo con palabras, porque lo que se necesitaría para evitarlo no son palabras, sino años de experiencia que el hijo no tiene y no puede tener todavía porque es joven y la juventud es precisamente eso. El tiempo anterior, haber pagado los precios que te enseñan a respetar los límites. Dédalo le dijo lo que pudo. Le dijo que no volara ni muy alto ni muy bajo. Que mantuviera la altura media. Que lo siguiera a él. Que no se dejara llevar. Y se fue a dormir con la certeza incómoda de que eso no era suficiente. Tenía razón. No era suficiente. Pero hay algo en esa advertencia que ninguna versión del mito examina con suficiente detalle. Las palabras exactas que Dédalo usó. El orden en que las dijo. Lo que eligió enfatizar y lo que eligió no decir. Porque Dédalo, que era el hombre más inteligente del mundo antiguo, sabía perfectamente que la manera en que se dice una advertencia determina si quien la recibe puede escucharla. Y hay razones para creer que Dédalo, consciente o inconscientemente, no dijo todo lo que podría haber dicho. No porque quisiera que su hijo cayera, sino por algo mucho más humano y mucho más difícil de perdonar. La mañana del vuelo llegó con el tipo de claridad que solo tienen los amaneceres del Mediterráneo. Ese azul específico que empieza casi blanco en el horizonte y se va oscureciendo hacia arriba hasta convertirse en algo tan profundo que parece sólido. Sin nubes. Sin viento todavía, porque en el Mediterráneo el viento de la mañana llega después del amanecer, cuando el sol ha calentado suficiente tierra y suficiente agua para que el aire empiece a moverse entre ellas. Dédalo lo sabía. Había elegido esa hora por eso. El aire quieto de primera hora era más predecible, más navegable, menos propenso a las corrientes inesperadas que a media mañana podían complicar un vuelo que ya era suficientemente complicado sin ayuda adicional. Cada detalle de ese amanecer había sido calculado. Excepto uno. Se pusieron las alas en silencio, o casi en silencio. Dédalo ajustaba los arneses, comprobaba los puntos de unión, revisaba la cera en los bordes con esos dedos que habían construido laberintos y vacas de madera y ahora comprobaban la temperatura de una sustancia que era lo único que se interponía entre su hijo y el mar. Ícaro estaba quieto mientras su padre lo equipaba. No por solemnidad, probablemente, sino por esa quietud específica de los jóvenes cuando están a punto de hacer algo que nunca han hecho y el cuerpo se pone en un estado de alerta anticipatoria que tiene más de excitación que de miedo. Cuando terminó de ajustar las alas de su hijo, Dédalo se puso las suyas. Y luego se giró hacia Ícaro. Lo que dijo en ese momento ha llegado hasta nosotros a través de Ovidio principalmente, en las Metamorfosis, escritas varios siglos después de que el mito existiera ya en forma oral. Lo que significa que las palabras exactas son de Ovidio pero la sustancia, la advertencia en sí, es anterior. Es parte del núcleo del mito que se transmitió durante generaciones antes de que alguien lo pusiera por escrito. Dédalo le dijo que volara a media altura. Que si volaba demasiado bajo la humedad del mar, cargaría las plumas y las volvería pesadas e inmanejables. Que si volaba demasiado alto el calor del sol, derretiría la cera que mantenía unidas las plumas de los bordes. Que el camino seguro estaba en el medio. Entre el agua y el fuego. Entre los dos extremos que destruían cada uno a su manera. Hasta aquí la versión conocida. Pero hay algo en esa advertencia que merece examinarse con más cuidado del que normalmente se le da. La advertencia de Dédalo era técnica. Completamente técnica. Hablaba de humedad y de calor y de cera y de plumas. Hablaba del diseño de las alas y de sus limitaciones físicas. Era la advertencia de un ingeniero a alguien que va a usar una herramienta que el ingeniero ha construido y conoce mejor que nadie. No era la advertencia de un padre. Piénsalo un momento. Dédalo sabía, porque lo había vivido, que los límites no se respetan por razones técnicas. Se respetan, cuando se respetan, por razones emocionales. Por miedo. Por amor. Por el recuerdo de haber perdido algo importante la última vez que los cruzaste. Las razones técnicas te dicen que algo va a pasar. Las razones emocionales te hacen sentir que no quieres que pase. Dédalo le dio a Ícaro las razones técnicas.
No le dio las otras. No le contó la historia del sobrino. No le habló de Atenas, del momento en lo alto de la Acrópolis, de lo que se siente cuando cruzas un límite de una manera que no tiene vuelta atrás. No le dijo que él mismo había cometido errores de ibris toda su vida y que cada uno le había costado algo que no había podido recuperar. No le habló de lo que significa perder no la libertad física, que eso ya lo habían perdido los dos en esa torre, sino algo más interior. La capacidad de mirarse sin incomodidad. ¿Por qué no? Hay varias respuestas posibles y ninguna es completamente satisfactoria, que es exactamente lo que hace que esta sea una historia humana y no un cuento moral simple. La primera respuesta es que Dédalo no tenía tiempo. Que la ventana de la mañana era estrecha y que ponerse a contar historias del pasado habría cerrado esa ventana antes de que pudieran usarla. Esa respuesta es verdadera pero incompleta. La segunda respuesta es que Dédalo no quería que su hijo lo viera de esa manera. Que hay cosas que los padres no les cuentan a sus hijos, no porque no deban contárselas, sino porque contarlas implica mostrarse como alguien que cometió errores que todavía pesan. Y los padres, especialmente los padres que han construido su identidad sobre la brillantez y la habilidad, tienen una resistencia específica a mostrarse en sus fracasos delante de sus hijos. Dédalo el genio. Dédalo el constructor. Dédalo el hombre que resuelve lo irresolvable. ¿Cómo le dices a tu hijo que ese hombre, en un momento de envidia y de miedo, empujó a un niño desde lo alto de una colina? La tercera respuesta, y esta es la más incómoda, es que Dédalo, en algún nivel que quizás ni él mismo reconocía completamente, no creía que las palabras fueran a funcionar. Que sabía que Ícaro era demasiado parecido a él. Que sabía que la advertencia técnica era insuficiente y que la advertencia emocional tampoco habría sido suficiente porque las personas que aprenden por experiencia propia no pueden aprender por experiencia ajena, por más vívidamente que se les cuente. Que algunas cosas no se pueden enseñar. Solo se pueden vivir. Y si eso era lo que Dédalo creía, si en el fondo de ese padre extraordinario había una resignación a que su hijo tendría que pagar su propio precio para aprender su propia lección, entonces la advertencia técnica no era solo insuficiente. Era una despedida. Ícaro escuchó las instrucciones con la atención de alguien que está escuchando las reglas de un juego que está a punto de jugar por primera vez. Asintió. Dijo que entendía. Probablemente entendía, en el sentido de que había procesado la información y la había almacenado en algún lugar de la mente donde se guardan las instrucciones antes de que la experiencia real las reescriba. Entendía las palabras. No entendía lo que había detrás de las palabras. Y Dédalo lo vio en sus ojos. Esa claridad específica de alguien que ha escuchado pero no ha sentido. Que sabe pero no teme. Que está listo para empezar, sin haber considerado seriamente la posibilidad de que no salga bien. Lo vio. Y saltó primero desde el borde de la torre. No como un acto de valentía. Como un acto de demostración. Porque si había algo que Dédalo podía darle a su hijo en ese momento, si las palabras no alcanzaban, era el ejemplo. La imagen de un hombre que vuela dentro de los parámetros. Que mantiene la altura. Que no se deja llevar. Las alas se desplegaron. El aire las recibió. Y Dédalo voló. Lo que sintió en ese primer momento de vuelo, las fuentes no nos lo dicen con el detalle que quisiéramos, pero podemos inferirlo de lo que sabemos de Dédalo. No fue euforia. Fue confirmación. El diseño funcionaba. Las alas respondían como había calculado que responderían. La altura era la correcta. La temperatura del aire era la esperada. Todo estaba dentro de los parámetros. Era, para Dédalo, la satisfacción del ingeniero que ve funcionar lo que ha construido. No muy diferente de la satisfacción que habría sentido cuando el laberinto atrapó a los primeros que entraron, o cuando la vaca de madera resultó ser exactamente lo que Pasífae necesitaba. El diseño funcionaba. Ahora Ícaro. Ícaro saltó. Y lo que Ícaro sintió en ese primer momento es radicalmente diferente de lo que sintió su padre. Porque Ícaro no era el ingeniero. Ícaro era el usuario. Y para el usuario, para el chico que no había diseñado las alas ni entendía su arquitectura interna,
lo que ocurrió cuando saltó no fue la confirmación de un cálculo. Fue un milagro. El aire lo sostuvo. Eso es lo que sintió Ícaro en ese primer segundo. Que el aire, que durante toda su vida había sido simplemente el espacio entre las cosas sólidas, se había convertido en algo que lo sostenía. Que había una superficie invisible debajo de él que respondía a sus movimientos con una precisión que ninguna superficie sólida podía igualar. Volaba. Las fuentes clásicas, Ovidio especialmente, describen ese primer vuelo con una belleza que hace difícil no entender a Ícaro. La sensación de moverse sin fricción. De ver el mundo desde una perspectiva que ningún ser humano había tenido antes. La costa de Creta volviéndose pequeña debajo. El mar Egeo extendiéndose en todas las direcciones con esa generosidad de los espacios que no tienen límite visible. Dédalo volaba delante. Mirando hacia adelante. Manteniendo la altura. Siendo el ejemplo que había decidido ser. Y detrás de él, Ícaro volaba. Al principio a la misma altura. Siguiendo a su padre con la docilidad de quien acaba de aprender algo nuevo y todavía está en la fase de imitar antes de poder hacer propio. Pero el aire era increíble. Y el sol estaba arriba. Y nadie le había dicho nunca, ninguna experiencia previa le había enseñado, lo que se siente cuando algo que creías imposible resulta ser no solo posible sino fácil. Cuando las reglas que definían los límites de tu mundo se disuelven de repente y el espacio disponible es repentinamente mucho más grande de lo que creías. Nadie que haya sentido eso por primera vez se ha quedado quieto. Y aquí es donde necesito que abandones por un momento la versión del mito que conoces. La versión donde Ícaro sube porque es arrogante, porque es estúpido, porque no escuchó a su padre. Esa versión es demasiado simple y demasiado cómoda para ser verdad. Lo que vamos a ver en el vuelo de Ícaro, si lo miramos sin el juicio que la historia nos ha enseñado a tenerle, es algo que reconocerás. Algo que has sentido tú. Algo que siente cualquier persona que por primera vez en su vida no tiene límites visibles delante. Y entender eso, entender por qué Ícaro subió desde dentro de la experiencia y no desde fuera del juicio, es lo que convierte este mito de una advertencia sobre la soberbia en algo considerablemente más complicado y considerablemente más útil. El mar Egeo visto desde arriba no se parece a nada que un ser humano del siglo XIV antes de nuestra era pudiera haber descrito con palabras que ya existieran. Porque las palabras que tenemos para describir las cosas vienen de la experiencia de verlas. Y nadie había visto el Egeo desde arriba. Nadie había tenido esa perspectiva. Los pájaros sí, pero los pájaros no escriben y los hombres que los observaban solo podían imaginar lo que veían desde allí arriba sin poder saber realmente qué era. Ícaro lo sabía ahora. Y lo que veía era esto: el mar no era azul desde arriba. Era una combinación de azules que cambiaba con la profundidad y con la luz y con el movimiento que ningún nombre de color podía capturar del todo. Había lugares donde el agua era casi negra, donde la profundidad absorbía la luz antes de que pudiera rebotar de vuelta. Había lugares donde era verde, casi esmeralda, donde el fondo era suficientemente somero para que la luz llegara hasta él y volviera cargada de ese color. Y había lugares donde era blanca, donde las corrientes superficiales la rompían en espuma que desde arriba parecía estática, como nieve, como algo que no pertenecía al mar sino que había llegado hasta él desde algún otro sitio. Las islas del Egeo eran manchas de ocre y verde sobre esa extensión de azules. Pequeñas desde la altura donde volaba Ícaro, lo suficientemente pequeñas para que por primera vez en su vida pudiera ver la forma completa de algo que desde el suelo solo podía verse en partes. El contorno de una isla entera. La manera en que el mar la rodeaba por todos los lados con esa posesión tranquila del agua que sabe que el tiempo trabaja para ella. Creta ya era pequeña detrás. Delante, el horizonte. Dédalo volaba adelante, a distancia visible, con esa regularidad de alas que tiene alguien que ha ajustado su movimiento los parámetros del vuelo y los mantiene con la disciplina del que sabe exactamente por qué cada parámetro existe. Sus alas se movían con un ritmo que era casi metronómico. Arriba, abajo, con los ajustes mínimos necesarios para las corrientes de aire que cambiaban, siempre dentro del rango, siempre a la misma altura. Era un vuelo perfecto.
Técnicamente perfecto. E Ícaro lo miraba desde detrás y pensaba, con esa parte de la mente que no se puede apagar aunque quieras, que su padre volaba como construía. Con precisión. Con control. Sin abandonarse al placer de lo que estaba haciendo, porque el placer era secundario a la función. Y Ícaro no era así. Nunca había sido así. Era el hijo de Dédalo, pero no era Dédalo. Tenía la inteligencia del padre, pero no la disciplina nacida de haber pagado precios que disciplinan. Tenía la curiosidad del padre, pero sin el peso de las consecuencias que en el padre moderaba a esa curiosidad. Era joven. Era libre por primera vez en su vida, libre de verdad, no en el sentido de que le hubieran dado permiso, sino en el sentido de que el espacio que lo rodeaba era tan grande y tan abierto que la libertad era una condición física, no una concesión de nadie. Y el aire empujaba hacia arriba. Hay algo que los físicos modernos podrían explicar con términos que los griegos no tenían, pero que Ícaro estaba sintiendo en su cuerpo sin necesitar el vocabulario. Las corrientes ascendentes. El aire caliente que sube cuando el sol calienta la superficie del mar y la superficie calentada calienta el aire que está sobre ella, y ese aire sube buscando las capas más frías que hay arriba. Las corrientes ascendentes empujaban las alas de Ícaro hacia arriba. No de golpe. Gradualmente. Con esa suavidad de las fuerzas que son grandes, pero no tienen prisa porque saben que el tiempo trabaja para ellas. Ícaro sintió el empuje. Y en lugar de corregir, de bajar las alas para mantener la altura, de hacer lo que su padre le había dicho que hiciera, hizo algo que desde fuera del mito parece una decisión de soberbia y desde dentro del cuerpo de Ícaro era algo completamente diferente. Dejó que pasara. No decidió subir. Dejó de decidir bajar. Que no es lo mismo, pero tiene el mismo resultado. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas que merece un momento de atención. Decidir subir implica una intención activa, una elección consciente de desafiar la advertencia, una soberbia que dice sé más que tú y voy a demostrarlo. Eso es la versión simplificada del mito. Eso es lo que los moralistas de todas las épocas han necesitado que fuera Ícaro para que la lección sea limpia y la culpa sea clara. Pero lo que probablemente ocurrió, lo que ocurre cuando alguien joven sin experiencia de límites se encuentra en un espacio sin límites visibles, es más parecido a esto. El empuje llegó. La subida empezó. Y en lugar de la voz interior que dice esto es demasiado, que es la voz que se desarrolla después de haber pagado precios que te enseñan a escucharla, Ícaro encontró silencio. No soberbia. Silencio. La ausencia de la voz que frena. Y en ese silencio, el cuerpo hizo lo que los cuerpos hacen cuando el placer está disponible y no hay nada que lo contrarreste. Se orientó hacia él. La altura empezó a crecer. ¿Cuánto tardó Dédalo en darse cuenta? Las fuentes no son precisas en este punto. Ovidio nos dice que Dédalo miraba hacia atrás de vez en cuando, lo cual implica que no miraba todo el tiempo. Que había momentos en que volaba mirando hacia adelante, hacia el destino, hacia la libertad que se acercaba, y en esos momentos Ícaro subía sin que nadie lo viera. Cuando Dédalo miró atrás y vio que su hijo estaba más alto que él, ¿qué sintió? Esta es una de las preguntas que el mito deja sin responder del todo, y que sin embargo es de las más importantes. Porque la respuesta cambia radicalmente quién es Dédalo en esta historia. Si sintió sorpresa, es un padre que no conocía bien a su hijo. Si sintió miedo, es un padre que conocía demasiado bien lo que iba a ocurrir. Si sintió algo que se parecía a la resignación, a la confirmación de algo que en el fondo ya sabía desde la noche anterior, entonces Dédalo es algo más complejo y más oscuro. Es un hombre que construyó las alas, sabiendo que no había advertencia posible que fuera suficiente para un hijo que era demasiado parecido a lo que él mismo había sido. Ovidio no nos dice cuál de las tres. Nos dice que Dédalo vio a su hijo demasiado alto y que fue demasiado tarde. Ícaro, mientras tanto, estaba en un lugar donde ningún ser humano había estado antes. La altura lo había cambiado todo. El mar era ahora una superficie casi abstracta, tan abajo que había perdido su textura, su movimiento, su presencia como algo real y concreto. Las islas eran puntos. Creta había desaparecido del todo detrás del horizonte.
Delante no había nada excepto el cielo que se iba oscureciendo a medida que subía, ese azul que se volvía más profundo, más oscuro, más cercano a algo que ya no era el cielo que se ve desde la Tierra sino otra cosa, una capa diferente de la atmósfera que ningún ojo humano había visto desde dentro. Y el sol. El sol que desde la Tierra es una presencia en el cielo, algo arriba y lejos, algo que da calor y luz, pero que mantiene su distancia con la majestad indiferente de los cuerpos celestes. Desde donde estaba Ícaro era diferente. Era más grande. Era más caliente. Era, por primera vez en su vida, algo que se acercaba en lugar de estar simplemente allí. La cera estaba calentándose. No derritiéndose todavía. Calentándose. Ese estado previo donde la sustancia empieza a perder la rigidez que la hace funcionar sin perder todavía su forma. El estado donde todavía todo parece normal si no prestas atención, si no sabes lo que estás mirando, si no tienes la experiencia de alguien que ha trabajado con cera durante semanas y sabe exactamente cómo se comporta en cada rango de temperatura. Ícaro no tenía esa experiencia. Sintió que las alas respondían un poco diferente. Un poco más blandas en los bordes. Un poco menos precisas en los ajustes. Lo notó de la misma manera vaga en que se notan las cosas que todavía no son un problema pero que están en camino de serlo, sin el vocabulario para nombrarlas ni la experiencia para saber lo que significan. Y siguió subiendo. Porque el cielo seguía allí. Porque el empuje seguía. Porque la experiencia de estar donde estaba era tan extraordinaria que la pequeña señal de alarma que sus manos sentían en las plumas era demasiado pequeña para competir con todo lo demás. Dédalo gritó desde abajo. El viento se llevó el sonido. O quizás Ícaro lo escuchó y no pudo procesar lo que significaba porque estaba demasiado dentro de la experiencia para poder salir de ella con la velocidad que se necesitaba. Hay momentos donde el cuerpo está tan completamente en lo que está haciendo que la información que llega de fuera no puede entrar a la misma velocidad que lo que está pasando dentro. Momentos donde la velocidad del acontecimiento supera la velocidad de la comprensión. Este era uno de esos momentos. La cera empezó a derretirse. Y aquí necesito que te quedes con una imagen antes de que lleguemos a la caída. La imagen de Dédalo volando debajo, mirando hacia arriba, viendo a su hijo perder plumas una a una contra el sol. Cada pluma que caía era el resultado de un cálculo que Dédalo había hecho mal. No el cálculo técnico de las alas. El cálculo humano de cómo se le dice a alguien que no puede aprender de tus errores, que hay errores que cuestan demasiado para cometerlos. Y lo que Dédalo estaba a punto de vivir en los siguientes 30 segundos, es lo más duro que puede vivir un padre. No perder a un hijo. Algo anterior a eso. Ver venir la pérdida y no poder hacer nada excepto seguir volando, porque detenerse también sería caer. La cera no se derrite de golpe. Eso es lo primero que hay que entender sobre lo que ocurrió a continuación, porque la versión popular del mito la convierte en algo instantáneo, en un corte dramático entre el vuelo y la caída, como si hubiera un momento preciso donde todo estaba bien y el siguiente todo estaba mal. No funciona así. La cera se derrite en un proceso. Primero se ablanda. Luego pierde la capacidad de sostener la forma bajo presión. Luego cede. Y solo entonces, cuando ya ha cedido lo suficiente, lo que estaba unido empieza a separarse. Lo que significa que Ícaro tuvo tiempo. No mucho. Pero tuvo tiempo. Hubo un periodo, probablemente de segundos pero tal vez de más, en que las alas todavía funcionaban pero ya no funcionaban bien. En que las plumas de los bordes empezaban a soltarse una a una. En que el vuelo se volvía irregular, incontrolable, diferente de una manera que cualquier persona con experiencia habría reconocido inmediatamente como el preludio de algo irreversible. Ícaro no tenía esa experiencia. Lo que sintió fue que las alas ya no respondían como antes. Que el aire que antes lo sostenía con esa precisión casi mágica ahora lo hacía de manera errática, que había momentos de sustentación seguidos de caídas pequeñas que se recuperaban pero que cada vez se recuperaban menos, que el cuerpo empezaba a orientarse hacia abajo de una manera que ya no podía corregir del todo. Debió de entenderlo en algún momento de ese proceso. Debió de haber un instante en que la mente de Ícaro, que era la mente de su padre en muchas cosas, conectó lo que estaba pasando con lo que su padre le había dicho en la torre.
La cera. El sol. Demasiado alto. Ese instante de comprensión es el más solitario del mito. Porque en ese instante Ícaro estaba solo de una manera que no tiene comparación con ninguna soledad terrestre. Solo en el aire, muy por encima del mar, con las alas deshaciéndose y la distancia al agua siendo lo único que quedaba entre él y el final. Y con la comprensión de que lo que estaba pasando era exactamente lo que le habían dicho que pasaría. Que la advertencia era correcta. Que el diseño era correcto. Que lo único que había fallado era él. Eso es lo que no se cuenta en la versión simplificada del mito. Ese momento de lucidez. Porque Ícaro no cayó en la ignorancia. Cayó sabiendo. Y caer sabiendo es algo completamente diferente a caer sin entender lo que ocurre. Es la versión más cara de aprender algo. Las plumas se soltaban en grupos ahora. Ya no una a una. La cera había alcanzado la temperatura donde ya no podía funcionar y cedía en puntos que el diseño no había previsto porque el diseño no había previsto esta temperatura. Las alas perdían su forma. Lo que había sido una arquitectura, un sistema preciso de relaciones entre elementos que producía vuelo, se estaba convirtiendo en una colección de piezas que ya no tenían relación entre sí. Y sin la arquitectura, sin el sistema, lo que quedaba era un cuerpo humano en el aire. Los cuerpos humanos no vuelan. Dédalo estaba debajo. Las versiones del mito no son completamente consistentes en qué estaba haciendo exactamente en ese momento, si todavía volaba o si había empezado a descender cuando vio lo que estaba pasando. Pero sí son consistentes en algo. En que vio la caída. Vio a su hijo caer. Y no pudo hacer nada. No porque no quisiera, sino porque la física del momento no dejaba opción. Dédalo también llevaba alas. Alas que funcionaban porque él había mantenido la altura correcta, porque la temperatura donde él volaba era la que había calculado, porque había obedecido sus propias instrucciones con una disciplina que su hijo no había podido o no había querido mantener. Si Dédalo hubiera subido a buscar a su hijo, sus propias alas habrían sufrido el mismo destino. El sol no discrimina entre el ingeniero y el aprendiz. La cera se derrite a la misma temperatura para todos. Así que Dédalo vio. Vio las plumas soltarse contra el azul. Las fuentes clásicas describen esas plumas como una imagen que se quedó con Dédalo para siempre, como la imagen más duradera de ese día, las plumas blancas flotando hacia abajo contra el cielo mientras su hijo caía entre ellas. Hay una pintura famosa de Bruegel, siglos posterior al mito, que se llama Paisaje con la caída de Ícaro. En esa pintura, un campesino ara su campo en primer plano. Un pastor mira al cielo. Un barco navega tranquilamente. Y en el rincón inferior derecho del cuadro, casi invisible, hay dos piernas que sobresalen del mar. Las piernas de Ícaro. El único rastro de la caída, en un mundo que sigue completamente indiferente. Bruegel entendió algo del mito que va más allá de la moraleja simple. Que el mundo no se detiene cuando alguien cae. Que la tragedia personal ocurre siempre en el contexto de un mundo que continúa con sus cosas. Que el campesino sigue arando porque tiene que arar. Que el barco sigue navegando porque tiene un destino. Que la caída de Ícaro, que para Ícaro y para Dédalo era el centro del universo en ese momento, era para el resto del Egeo un detalle en el rincón inferior derecho del día. Eso es verdad sobre todas las caídas. Las nuestras también. Ícaro llegó al mar. El mar Egeo tiene una temperatura que en verano puede ser engañosa desde la superficie, parece templado, casi hospitalario, pero tiene profundidades que son otra cosa. El impacto fue lo que fue. Los griegos no sentimentalizaban estas cosas. El mar se lo tragó con la misma indiferencia con que se traga todo lo que cae en él desde suficiente altura. Dédalo descendió. Aterrizó en una isla cercana, según las versiones que lo sitúan geográficamente, una isla que algunos identifican con Icaria, que debe su nombre precisamente a esta historia. Buscó a su hijo en el agua. Encontró el cuerpo, según las versiones más completas del mito. Lo enterró. Y luego hizo algo que es quizás el detalle más revelador de toda la historia de Dédalo. Colgó sus alas. Las colgó en el templo de Apolo donde aterrizó,
según Ovidio. Las ofreció al dios. Y nunca volvió a volar. Piénsalo. El hombre que había diseñado el sistema de vuelo más extraordinario del mundo antiguo, que había construido algo que ningún ser humano había concebido antes, que tenía las alas perfectamente funcionales y la experiencia para usarlas sin peligro, decidió no volver a volarlas nunca. ¿Por qué? La respuesta obvia es el dolor. Que no podía volar sin pensar en su hijo. Que las alas se habían convertido en el objeto más cargado de su vida, la cosa que había construido con sus propias manos que había matado a lo que más quería. Pero hay otra respuesta que es menos obvia y más interesante. Que Dédalo, que había pasado toda su vida cruzando límites y pagando precios y construyendo cosas imposibles con una confianza en su propio genio que nunca había flaqueado del todo, finalmente aprendió lo que nunca había podido enseñarle a su hijo. Que hay cosas que no deben hacerse aunque puedas hacerlas. Que el hecho de que algo sea posible no significa que sea correcto. Que la moderación no es la ausencia de capacidad, sino la presencia de algo más difícil. La presencia de la voluntad de no usar toda la capacidad que tienes. De quedarte dentro de los parámetros, no porque no puedas salir de ellos, sino porque entiendes por qué esos parámetros existen. Dédalo aprendió eso cuando ya era demasiado tarde para que le sirviera de algo. Y sus alas colgaron en el templo de Apolo, como el monumento más triste del mundo antiguo. No al vuelo. Al límite que no fue respetado. Al precio que se pagó por no respetarlo. A lo que podría haber sido si la advertencia hubiera sido suficiente. O si el que la daba hubiera sabido antes lo que aprendió al final. Pero hay algo que la versión canónica del mito no examina, y que cambia radicalmente la manera en que lo entendemos. Las versiones alternativas. Lo que Ovidio añadió, que no estaba en las versiones anteriores. Lo que los griegos entendían por ibris, que nosotros hemos perdido en la traducción. Y una pregunta que llevo guardando desde el principio de esta historia, y que ya es el momento de hacer. Una pregunta que ninguna versión del mito responde directamente, pero que si la piensas bien tiene una respuesta que está ahí desde el principio, escondida en los detalles que hemos ido recogiendo. La pregunta es esta: ¿y si Ícaro lo sabía? ¿Y si la subida no fue un error sino una elección? Vamos a hacer una pausa en la historia. No para salir de ella. Para entrar más adentro. Porque hasta aquí hemos contado el mito de Ícaro de la manera en que puede contarse si respetas los elementos fundamentales y los examinas con más atención de la que normalmente se les da. Pero hay una capa más. Una capa que está en las fuentes, en los textos, en las versiones alternativas que circularon en la antigüedad y que la versión popular del mito ha ido dejando atrás porque las versiones populares de los mitos tienden a quedarse con lo más simple y lo más útil para una moraleja limpia. Y los mitos griegos raramente tienen moralejas limpias. Empecemos con Ovidio. Ovidio escribió las Metamorfosis aproximadamente en el año 8 de nuestra era, lo que significa que estaba escribiendo sobre un mito que llevaba al menos varios siglos circulando en forma oral y escrita antes de que lo pusiera en la versión que más ha llegado hasta nosotros. Lo que Ovidio hizo con el mito de Ícaro no fue simplemente transcribirlo. Lo amplió. Lo dramatizó. Y añadió elementos que no estaban en todas las versiones anteriores, o que estaban de forma más esquemática. El elemento más significativo que Ovidio desarrolló es la perspectiva de los observadores. En las Metamorfosis, mientras Dédalo e Ícaro vuelan sobre el Egeo, los ven desde abajo. Un pescador que tiene la caña en el agua levanta la vista. Un pastor que apoya su cayado en el suelo mira hacia arriba. Un campesino que trabaja la tierra deja de trabajar un momento. Todos los ven volar. Y todos piensan lo mismo, o algo parecido, que son dioses. Que lo que está pasando sobre sus cabezas no puede ser obra humana. Eso es lo que Ovidio añade, y que es crucial para entender la dimensión completa del mito. Ícaro no solo cruzó un límite físico, cruzó un límite categórico. Se metió en el espacio que pertenecía a los dioses. No intencionalmente, no con un plan de usurpación divina, sino simplemente porque el vuelo lo llevó allí y no había nada que lo detuviera excepto las propias instrucciones de su padre que no fueron suficientes. Y los dioses griegos, a diferencia de las deidades de otras tradiciones,
No tenían paciencia con los que se metían en su espacio aunque fuera por accidente. Esto conecta con el concepto de hibris de una manera que la versión simplificada del mito pierde. La hibris griega no es exactamente lo que nosotros llamamos soberbia. En la cultura griega clásica, hibris tenía una connotación más específica y más técnica. Era la transgresión de los límites establecidos por el orden cósmico. El intento, consciente o inconsciente, de ocupar un espacio que no te pertenecía. De ser más de lo que eras en el orden natural de las cosas. Eso podía ser un rey que se comportaba como un dios. Un héroe que desafiaba el destino. O un chico joven que volaba demasiado alto. Lo que hacía que la hibris fuera tan peligrosa en el pensamiento griego no era la intención sino el resultado. No importaba si habías querido transgredirla, o si simplemente no habías tenido la experiencia para saber dónde estaba la línea. La línea existía independientemente de tu conocimiento de ella. Y cruzarla tenía consecuencias independientemente de tus intenciones. Eso es radicalmente diferente de cómo pensamos nosotros sobre la culpa y la responsabilidad. Nosotros exigimos intención. Decimos que alguien no puede ser culpable de algo que no sabía que estaba haciendo. Que la ignorancia es una atenuante. Que lo que importa es si querías hacer daño o no. Los griegos decían que el universo no funciona así. Que hay órdenes que existen independientemente de que los conozcas. Que la ignorancia no te protege de las consecuencias, porque las consecuencias no son un castigo moral, sino el resultado natural de haber cruzado algo que no debía cruzarse. Es una visión del mundo más dura que la nuestra. Pero también más honesta sobre cómo funcionan ciertas cosas. Los límites físicos no se negocian con las intenciones. Si te caes desde suficiente altura, el suelo no pregunta si querías caerte. Ahora la pregunta que prometí. ¿Y si Ícaro lo sabía? No en el sentido de que supiera con precisión técnica lo que iba a ocurrir. Eso no lo sabía. Pero hay algo en el mito, en los detalles que hemos ido recogiendo a lo largo de esta historia, que permite una lectura diferente de la subida. Una lectura que no la convierte en un error ni en una soberbia, sino en algo más complejo. Pensad en quién era Ícaro. Era el hijo de Dédalo. Había crecido viendo a su padre construir cosas imposibles. Había visto a ese padre pagar precios por esas cosas imposibles. Había vivido en una torre, prisionero, en una isla extraña, lejos de cualquier vida que pudiera llamar suya, todo como consecuencia de las decisiones de su padre. Ícaro no había elegido nada de lo que le había pasado. No había elegido nacer hijo de Dédalo. No había elegido ir a Creta. No había elegido la torre. No había elegido la situación que hacía necesario el vuelo. Lo único que podía elegir, el único momento de agencia real en toda su historia, era cómo usaba las alas que su padre le había construido. ¿Y si subir fue esa elección? No un error. No una soberbia. Una decisión de alguien que sabía, en algún nivel que quizás no podía articular pero que sí podía sentir, que la vida que le esperaba al final del vuelo era la vida de su padre. Una vida de brillantez al servicio de otros, de construir cosas imposibles para reyes que luego te encerraban, de pagar precios por una inteligencia que el mundo necesitaba pero no respetaba. Una vida entera dentro de los parámetros. ¿Y si Ícaro prefirió un momento fuera de ellos a una vida entera dentro? Esta lectura no está explícita en ninguna versión del mito. Pero tampoco está excluida. Y hay algo en la manera en que el mito ha sobrevivido, en la manera en que Ícaro ha capturado la imaginación humana de formas que Dédalo nunca ha capturado del todo, que sugiere que algo de esta lectura resuena. Dédalo es el personaje correcto del mito. El que hizo lo que debía. El que mantuvo la altura. El que sobrevivió y llegó a tierra firme y vivió para enterrar a su hijo. Ícaro es el personaje que recordamos. Y eso dice algo sobre nosotros. Sobre lo que la humanidad encuentra más magnético. No la corrección, sino el exceso. No la moderación, sino el momento de absoluta libertad, aunque sea el último. No la vida larga y prudente, sino el instante donde todo era posible antes de que dejara de serlo. Hay versiones del mito,
versiones tardías y menos conocidas, donde Ícaro no cae por accidente sino por elección. Donde en el momento en que la cera empieza a ceder, podría haber descendido. Podría haber bajado a la altura de su padre, donde la temperatura era la correcta, donde las alas seguirían funcionando. Pero eligió no hacerlo. Eligió quedarse arriba mientras podía. No sé si esa versión es la verdad del mito. No creo que haya una sola verdad en los grandes mitos griegos, que es precisamente lo que los hace grandes. Pero sé que esa versión dice algo que la versión de la soberbia no dice. Dice que a veces la caída no es el fracaso de algo. Es el precio de algo. El precio de haber estado, aunque sea por un momento, exactamente donde querías estar. Hay otra cosa que el mito calla y que merece decirse. Dédalo llegó a Sicilia después de Creta, según las versiones que continúan su historia más allá del vuelo. Fue recibido por el rey Cócalo, que lo protegió cuando Minos lo persiguió hasta allí. Siguió construyendo. Siguió inventando. La historia de Dédalo después de Ícaro es la historia de un hombre que continuó siendo exactamente lo que había sido siempre, solo que sin alas y sin hijo. No hay en las fuentes ninguna mención de que Dédalo cambiara fundamentalmente después de la muerte de Ícaro. Siguió construyendo para reyes. Siguió siendo el artesano extraordinario que resolvía problemas imposibles. Siguió siendo Dédalo. Lo cual es quizás la parte más triste de toda la historia. Que el padre que no pudo enseñarle a su hijo lo que él mismo tardó toda una vida en aprender, tampoco cambió fundamentalmente después de pagar el precio más alto posible. O quizás no es tristeza. Quizás es simplemente la verdad sobre cómo cambian las personas. Que los grandes traumas no nos reescriben desde cero. Que seguimos siendo reconociblemente nosotros mismos incluso después de las pérdidas más devastadoras. Que el cambio, cuando ocurre, es más lento y más parcial de lo que las historias de transformación nos han enseñado a esperar. Dédalo siguió siendo Dédalo. Con las alas colgadas en el templo de Apolo, y el nombre de su hijo dado a un mar. Y ahora la pregunta que este mito lleva siglos haciendo sin que nadie se la tome del todo en serio. No como historia antigua, sino como espejo. Porque Ícaro no murió en el Egeo. Ícaro sigue cayendo cada día en personas que nunca han oído hablar de él. En decisiones que se toman en oficinas y en habitaciones, y en momentos de soledad donde alguien siente el empuje hacia arriba y no encuentra la voz interior que dice para. Y entender dónde está Ícaro hoy, reconocerlo en lo cotidiano sin la distancia cómoda de la mitología, es lo que convierte este cuento de 3000 años en algo que te pertenece. Déjame preguntarte algo antes de seguir. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste el empuje hacia arriba? No hace falta que sea literal. No hace falta que hayas estado en ninguna torre, ni que hayas construido ningún par de alas. Pero el empuje que sintió Ícaro, esa fuerza que llegó gradualmente, que no pedía permiso, que no se anunciaba como peligro sino como posibilidad, ese empuje lo conoces. Lo has sentido en algún momento de tu vida. Quizás lo estás sintiendo ahora mismo. Puede tener muchos nombres. Puede llamarse ambición cuando lo sientes en el trabajo, esa sensación de que puedes más, de que el límite que tenías asignado es arbitrario, de que si te esfuerzas un poco más, si sacrificas un poco más, si subes un poco más, el resultado va a ser proporcionalmente mejor. Puede llamarse perfeccionismo cuando lo sientes en lo que creas, esa incapacidad de parar cuando algo ya es suficientemente bueno porque suficientemente bueno no es lo mismo que todo lo que podría ser, y mientras exista distancia entre lo que tienes y lo que imaginas el empuje sigue ahí. Puede llamarse intensidad en las relaciones, esa tendencia a dar más de lo que se puede sostener, a comprometerse más allá de lo que la situación pide, a invertir una cantidad de energía emocional que tarde o temprano el cuerpo o la mente presenta la factura. Puede llamarse productividad cuando se instala en la manera en que organizas tu tiempo, esa convicción de que el descanso es tiempo perdido, que el ritmo tiene que ser siempre máximo, que bajar el ritmo es una forma de rendirse. Ícaro está en todos esos lugares. No como metáfora vaga. Como patrón específico y reconocible. El patrón de alguien que tiene capacidad real, que no está fingiendo, que no está sobreestimando lo que puede hacer,
pero que opera consistentemente en el límite superior de esa capacidad sin respetar las condiciones que hacen que esa capacidad funcione de forma sostenible. Las alas de Dédalo funcionaban a altura media. No porque Dédalo fuera conservador. No porque las hubiera diseñado mal. Sino porque las condiciones que permiten el vuelo solo existen en un rango específico. Por encima de ese rango, el calor destruye la estructura. Por debajo, el peso del agua la inutiliza. Nuestras propias capacidades funcionan igual. Tienen un rango óptimo. Un conjunto de condiciones que permiten que funcionen de forma sostenida y productiva. Sueño suficiente. Descanso real. Tiempo de recuperación entre esfuerzos grandes. Relaciones que alimentan en lugar de solo consumir. Un ritmo que el cuerpo y la mente puedan mantener no solo hoy sino mañana y pasado mañana y el año que viene. Cuando operamos consistentemente por encima de ese rango, cuando ignoramos las señales de que la cera se está calentando porque la vista desde arriba es demasiado extraordinaria para querer bajar, estamos siendo Ícaro. No el Ícaro arrogante de la moraleja simple. El Ícaro humano. El que no bajó porque el empuje era real y la experiencia era genuinamente extraordinaria, y la voz que decía para no tenía suficiente peso para competir con todo lo demás. Hay una pregunta que la psicología moderna ha estado intentando responder durante décadas, y que el mito de Ícaro formuló hace 3000 años con más precisión de la que le damos crédito. La pregunta es ¿por qué las personas que saben que están operando de forma insostenible siguen haciéndolo? No es ignorancia. Hemos descartado eso. Ícaro sabía la advertencia. La había escuchado. La había procesado. Tenía la información. No es estupidez. Ícaro era hijo de Dédalo. Era inteligente. Es algo más parecido a lo que los psicólogos llaman el presente sesgado. La tendencia de la mente humana a dar mucho más peso a lo que está ocurriendo ahora mismo que las consecuencias que ocurrirán después. El vuelo era ahora. El calor de la cera era ahora. La vista extraordinaria era ahora. La caída era una abstracción futura que competía en desigualdad de condiciones con la experiencia presente. Todos hacemos esto. El fumador que sabe perfectamente lo que el tabaco hace a los pulmones, pero enciende el cigarrillo de todas formas, porque el alivio es ahora, y el cáncer es una posibilidad futura. El trabajador que sabe que necesita dormir más, pero se queda 2 horas más, porque el proyecto tiene que estar listo mañana, y mañana ya verá. La persona en una relación que sabe que algo no funciona, pero sigue, porque el dolor de terminarla es ahora, y los beneficios de haberla terminado son futuros e inciertos. No son estúpidos. Son humanos. Y ser humano significa operar con un sistema de procesamiento de la realidad que fue diseñado para entornos donde el futuro era incierto y el presente era lo único garantizado. Donde lo que tenías ahora era lo que tenías, y lo que podría pasar mañana era especulación. Ese sistema funcionaba perfectamente cuando el mayor peligro era un depredador en la sabana. Funciona peor cuando el peligro es abstracto, gradual, y llega disfrazado de algo que se siente como éxito. La cera calentándose se siente como vuelo, hasta que deja de serlo. Ojo con esto. Hay algo más en el mito que la dimensión individual. Algo que tiene que ver con lo que Dédalo representa en la historia de Ícaro, y que en el mundo moderno tiene un equivalente que vale la pena nombrar. Dédalo era el sistema. Era el que había construido las reglas. El que había diseñado los parámetros. El que sabía por qué los límites estaban donde estaban. Y era también el que había pasado toda una vida cruzando sus propios límites y pagando precios y construyendo cosas imposibles sin haber integrado del todo lo que esa historia le enseñaba. El sistema que te dice que la moderación es importante mientras te recompensa por el exceso. El jefe que te habla de conciliación mientras valora a los que trabajan más horas. La cultura que celebra la resiliencia, que es una palabra que en muchos contextos significa la capacidad de aguantar más de lo que deberías tener que aguantar, como si aguantar fuera una virtud y no una señal de que algo en el diseño está mal. Dédalo le dijo a Ícaro que volara a media altura. Y luego le dio alas sin frenos, sin límite de altitud incorporado, sin ningún mecanismo que impidiera físicamente la subida más allá de las palabras que le había dicho antes de saltar.
Si Dédalo hubiera querido de verdad que Ícaro no subiera demasiado, habría diseñado las alas de manera que no pudieran subir demasiado. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Es una pregunta que el mito no responde. Quizás porque no podía, porque la física del diseño no lo permitía. Quizás porque confiaba en que las palabras fueran suficientes. Quizás porque, en algún nivel que no quería examinar, tampoco él sabía cómo poner un techo a algo que no lo había tenido nunca. Piénsalo en el contexto que quieras. Las estructuras que dicen que el límite existe, pero no construyen ningún mecanismo real para respetarlo. Las instituciones que hablan de salud mental y bienestar mientras diseñan sistemas de incentivos que recompensan exactamente lo contrario. Los entornos que celebran a Ícaro cuando sube y lo culpan cuando cae, sin preguntarse nunca qué parte del diseño permitió la subida. El mito tiene 3000 años. El problema que describe no ha envejecido nada. Y la pregunta que deja abierta, la más difícil de responder, no es cómo evitar ser Ícaro. Es cómo ser Dédalo sin construir las condiciones que crean Ícaros. Cómo diseñar los sistemas, los entornos, las relaciones, de manera que la advertencia esté incorporada en la estructura y no solo en las palabras. Porque las palabras, como sabemos desde hace 3000 años, no son suficientes. Nunca lo han sido. Necesitamos algo más que palabras. Necesitamos diseños que respeten los límites que proclaman. Entornos que hagan posible la moderación en lugar de simplemente pedirla. Estructuras que recompensen volar a media altura en lugar de celebrar al que llega más alto aunque llegue cayendo. Y necesitamos, cada uno de nosotros, desarrollar esa voz interior que Ícaro no tenía. No la voz del miedo, que paraliza. La voz de la experiencia, que calibra. Que sabe la diferencia entre el empuje que lleva a algún lugar bueno y el empuje que lleva hacia donde la acera no aguanta. Esa voz no se desarrolla leyendo advertencias. Se desarrolla viviendo. Pagando algunos precios. Aprendiendo de algunos descensos, que no tienen que ser caídas al mar, que pueden ser aterrizajes más suaves si se hacen a tiempo, si la señal de alerta se recibe antes de que la acera haya cedido del todo. La diferencia entre Ícaro y alguien que aprende de Ícaro es esa. No el vuelo. El momento en que empiezas a notar que las alas responden diferente. Y lo que decides hacer en ese momento. Bajar el ritmo no es rendirse. Es saber que quieres seguir volando mañana. Eso es lo que este mito lleva 3000 años intentando enseñarnos. No que no volemos. Que aprendamos a leer el aire. Que desarrollemos la sensibilidad para notar cuando la cera se está calentando antes de que sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar esta historia. Algo sobre el nombre que le dieron al mar donde cayó Ícaro, y sobre lo que ese nombre significa para todos los que hemos sentido el empuje hacia arriba alguna vez. Porque el mar de Icaria, que existe de verdad en el Egeo, no es solo una señal en un mapa. Es la única manera que tiene una historia de convertirse en geografía. De hacerse permanente. De decir, en el único lenguaje que dura más que las palabras, que algo ocurrió aquí y que vale la pena recordarlo. El mar de Icaria existe. No es una metáfora. No es un nombre poético que alguien puso a un lugar imaginario para darle romanticismo a la historia. Es una porción real del mar Egeo, entre las islas de Icaria, Samos y Patmos, que aparece en los mapas con ese nombre desde la antigüedad y que sigue apareciendo en ellos hoy. Es el único monumento de Ícaro. No hay estatua. No hay templo. No hay ruinas de ninguna estructura que se le atribuya porque Ícaro no construyó nada. Era demasiado joven y su historia terminó antes de que pudiera construir nada que no fueran los segundos de ese vuelo. Lo único que quedó fue el nombre en el agua. Y hay algo en eso que me parece más honesto que cualquier estatua. Las estatuas idealizan. Fijan una imagen, un momento, una pose que el escultor eligió como representativa y que por definición excluye todo lo demás. El mar no idealiza. El mar simplemente es. Estuvo antes de Ícaro y siguió después. Lo que hace que lleve su nombre no es que el mar lo recuerde, el mar no recuerda nada,
sino que las personas que vinieron después decidieron que ese lugar, ese punto específico del Egeo, debía ser el sitio donde algo importante había ocurrido. Los griegos hacían eso. Convertían las historias en geografía. Porque la geografía dura más que los libros. Más que las tradiciones orales. Más que las instituciones. Puedes quemar una biblioteca, puedes interrumpir una tradición, puedes desmantelar una institución. Pero renombrar un mar requiere un consenso tan amplio y tan sostenido que es casi imposible en la práctica. Los mares conservan sus nombres durante milenios. El mar de Icaria lleva el nombre de ese chico desde hace más de 2000 años. Piénsalo. 2000 años de barcos navegando por esas aguas con el nombre de Ícaro en los mapas. 2000 años de pescadores saliendo a faenar en el mar de Icaria sin pensar necesariamente en la historia detrás del nombre. 2000 años de generaciones aprendiendo ese nombre en la escuela sin que nadie les explicara necesariamente por qué ese mar y no otro llevaba el nombre de un chico que cayó en él hace tanto tiempo que la historia se ha convertido en mito y el mito en geografía. El nombre sobrevivió porque la historia que representaba seguía siendo necesaria. Los nombres que no representan nada necesario desaparecen. Los que nombran algo que las personas siguen necesitando nombrar se quedan. Y Ícaro se quedó porque cada generación que ha venido después ha necesitado una palabra para algo que no tenía otra palabra. Para ese momento específico, donde el empuje hacia arriba supera la voz que dice para esa experiencia de volar más alto de lo que el diseño permite. Para la caída que no es un accidente, sino el resultado predecible de ignorar las condiciones que hacen posible el vuelo. Todo eso en 2 sílabas. Ícaro. Lo que me parece más extraordinario de la supervivencia de este mito no es que haya durado 3000 años. Es que haya durado 3000 años siendo útil. Que no sea un mito arqueológico, uno de esos relatos que estudiamos porque nos dice algo sobre cómo pensaban los antiguos pero que ya no tiene aplicación en nuestra vida. Es un mito vivo. Uno que describe algo que sigue ocurriendo con la misma regularidad con que ocurría en el mundo griego, con la misma estructura, con las mismas causas y las mismas consecuencias, solo que con vocabulario moderno y con tecnologías que Dédalo no podía imaginar. El patrón es el mismo. El genio que construye el sistema, y no puede enseñarle a quien lo usa sus propios límites. El joven que tiene capacidad real, pero no tiene todavía la experiencia que calibra esa capacidad. El empuje que llega gradualmente, y que se siente como oportunidad antes de sentirse como peligro. La advertencia que se da en palabras, y que no encuentra en quien la recibe el suelo emocional donde arraigarse. Y la caída. Que tampoco es instantánea. Que también es un proceso. Que también tiene ese periodo donde las señales están ahí si sabes leerlas, donde la cera se está calentando y las alas responden diferente, donde todavía hay tiempo para descender antes de que descender ya no sea una opción. Ese periodo es el más importante. No el vuelo. No la caída. El periodo intermedio donde todo está pasando y todavía no ha terminado de pasar. Donde la decisión todavía es posible. Los griegos tenían una palabra para ese periodo también. Kairos. El momento oportuno. El instante donde la acción es posible y efectiva, y donde no actuar tiene consecuencias que actuar no habría tenido. El Kairos de Ícaro fue el momento en que las alas empezaron a responder diferente. Cuando los bordes se volvieron un poco más blandos. Cuando el vuelo se hizo un poco más errático. Ese era el momento. No para dejar de volar. Para bajar un poco. Para volver al rango donde las condiciones permitían seguir. Y la pregunta que este mito deja abierta, la que se lleva uno a casa después de escuchar esta historia, no es si eres Ícaro. Todos somos Ícaro en algún momento. La pregunta es si reconoces tu Kairos. Si tienes la sensibilidad para notar cuando las alas están respondiendo diferente. Si tienes construida dentro esa voz, que no es miedo sino calibración. Y si cuando esa voz habla, aunque sea bajito, aunque compita en desventaja con todo lo que la experiencia del vuelo tiene de extraordinario, la escuchas. Dédalo aprendió a escucharla. Tarde. Al precio más alto posible. Pero la aprendió.
Y sus alas colgadas en el templo de Apolo son, si quieres leerlas así, la primera vez en toda su historia que Dédalo respetó un límite sin que nadie se lo impusiera desde fuera. Sin un rey que lo encerrara, sin una consecuencia que lo forzara. Solo la decisión propia de alguien que finalmente entendió que hay cosas que no deben hacerse aunque puedas hacerlas. Que el puede y el debe son preguntas diferentes. Que responder bien la primera, sin hacerse la segunda, es exactamente lo que hace que las historias terminen en el mar. Y Ícaro, que no tuvo tiempo de aprender eso, que cayó antes de que la experiencia pudiera convertirse en sabiduría, dejó sin embargo algo que Dédalo con toda su inteligencia y todos sus años no había dejado todavía en ese momento. Dejó un nombre en el agua. Dejó la posibilidad de que quien viniera después pudiera señalar ese punto del mapa y decir, aquí. Aquí es donde ocurre. Aquí es donde el empuje supera la voz. Aquí es donde la cera cede. Aquí es donde hay que prestar atención antes de llegar. El mar de Icaria como advertencia geográfica. El mito más largo del mundo. Escrito en agua, que es lo más permanente que existe. Hay una última cosa que quiero decirte antes de cerrar esta historia. Si has llegado hasta aquí escuchando, si estás en este punto del relato, hay algo que ya sabes que no sabías al principio. Sabes que la advertencia de Dédalo era insuficiente no porque fuera incorrecta, sino porque era técnica cuando necesitaba ser humana. Sabes que Ícaro no subió por soberbia, sino por la ausencia de una voz interior que solo se desarrolla pagando precios que todavía no había pagado. Sabes que el sistema que construyó las alas tenía parte de la responsabilidad de la caída, porque construyó la capacidad de subir sin construir el mecanismo de no subir demasiado. Y sabes que el mar de Icaria es real. Que existe en el mapa del Egeo y en el mapa de tu propia vida en los momentos donde el empuje es fuerte y la vista desde arriba es extraordinaria, y la cera está justo en el límite de lo que puede aguantar. En esos momentos, que van a volver porque siempre vuelven, recuerda una cosa. Bajar el ritmo no es caer. Es la única manera de seguir volando. Gracias. Gracias de verdad por haber estado aquí esta noche con Ícaro y con Dédalo, con el laberinto y las plumas y el mar que lleva el nombre de un chico que voló más alto que nadie antes y que cayó enseñándonos algo que todavía necesitamos aprender. Esto es lo que hacemos en Mitos y Sueños. Contar las historias que llevan miles de años esperando que alguien las escuche despacio, con atención, con la disposición a encontrar en ellas algo que pertenezca al presente y no solo al pasado. Si esta historia te dio algo, si en algún momento reconociste tu propio empuje hacia arriba o tu propio mar de Icaria, dímelo en los comentarios. No hace falta que sea largo. Una palabra vale. Lo que te llevaste. Y si puedes, dale like y suscríbete a Mitos y Sueños, si no lo has hecho todavía. Es la manera más directa de que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Que el mito siga viajando, como ha viajado 3000 años, de boca en boca y ahora también de pantalla en pantalla. Nos vemos en la próxima historia. Que el viento os sea favorable. Y que la altura sea siempre la correcta.